mis hermanos, el tiempo ya nos alcanzó. Antes decíamos cuando llegue el futuro y el futuro va a pasar esto y va a pasar aquello. Mis hermanos, ya nos alcanzó el futuro. Vivimos, mis hermanos, en una época donde el mundo no sabe a dónde va, pero nosotros sí sabemos hacia dónde vamos, mis amados hermanos. La historia tiene un destino y ese destino es el reino de Cristo implantado en esta tierra, mis hermanos. Entonces, para esto, mis amados hermanos, hay que entender, sentar doctrina en ese sentido, ¿no? Hay tres pilares en la escatología, hay tres pilares en el estudio de los últimos tiempos. Eso es escatología. Escatos, que son últimas cosas, últimos eventos, últimos acontecimientos, y logia es estudio, ¿no? Entonces la escatología es el estudio, ayúdeme, de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Perfecto, gracias mis hermanos. Hay tres pilares de la escatología. Número uno es que Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Número dos, que Cristo regresará literal y físicamente a esta tierra. Dice amén a eso. Y número tres, que habrá un juicio final junto con vida eterna. Amén. Ok. Son esos tres pilares que la escatología tiene. Entonces, Cristo resucitó corporal, históricamente entre los muertos. Número dos, creemos que Cristo va a regresar física y corporalmente y que habrá un juicio final, ¿no? Ahora, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está la carnita, dirán algunos? ¿Dónde está el asunto? Ok, existen cuatro posturas para entender escatología, o cuatro posturas para entender los últimos tiempos. Número uno, amilenialismo. Amilenialismo, sí, parece trabalenguas, pero no es trabalenguas. Primera postura es el amilenialismo. ¿Qué es el amilenialismo, hermano Joaquín? Es una rama de estudio de la escatología que cree que ya estamos viviendo el milenio. Sí, eso es lo que cree el amilenialismo. Ya estamos viviendo lo que dice Apocalipsis capítulo 20, que el diablo ya está atado en un sentido figurado, y que el milenio ya fue inaugurado cuando Cristo ascendió al cielo. Particularmente como iglesia y yo como persona no estoy de acuerdo con esa postura, pero tiene sus argumentos bíblicos, tiene sus ramas de estudio, y muchos hombres y mujeres de Dios creen en eso, y no por eso les voy a llamar herejes, ¿ok? ¿Sí? O sea, simplemente no estoy de acuerdo con lo que es el amilenialismo. Número dos, postmilenialismo. Postmilenialismo. ¿Qué es el postmilenialismo? El postmilenialismo cree, al igual que el amilenialismo, que el milenio ya fue inaugurado, que ya estamos viviendo el milenio. ¿Cuál es la diferencia? Que la iglesia tiene que tomar todos los gobiernos del mundo, que la iglesia tiene que conquistar todas las cúpulas políticas, que la iglesia tiene que poco a poco ir tomando poder en cada congreso de cada país, tiene que ir tomando presidencias, tiene que ir tomando reinos, y cuando se alcance la época dorada de la iglesia, entonces Cristo regresa por segunda vez a implementar su reino. Particularmente también como iglesia y como persona, no estoy de acuerdo con esa postura, pero esta postura tuvo un gran auge en el siglo XIX hasta principios del siglo XX, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y bueno, en el 39, la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que esa época dorada no iba a llegar. Número 3, premilenialismo histórico. Aquí estamos premilenialismo histórico. ¿Qué es el premilenialismo histórico? El premilenialismo histórico es la creencia de que el milenio no ha sido inaugurado. Todavía estamos en la época de la iglesia, en la era de la iglesia, y hasta que Cristo regrese por segunda vez, se va a inaugurar el milenio, así como lo dice Apocalipsis capítulo 20, premilenialismo histórico. ¿Por qué se llama histórico, hermano Joaquín?
porque era lo que creían los discípulos de los apóstoles. ¿Sí? Policarpo de Esmirna, Tertuliano, Irineo, todos ellos creían en un premilenialismo histórico. En sus escritos dijeron que fue lo que aprendieron directamente de los que fueron discípulos de Jesús. Entonces, fue el primer entendimiento histórico de cómo la iglesia entendía escatología. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, cuarta postura: premilenialismo dispensacional. Premilenialismo dispensacional. ¿Qué es el premilenialismo dispensacional? Al igual que el premilenialismo histórico, el milenio no se ha inaugurado. Seguimos en la era de la iglesia, seguimos en la era, vamos a llamarlo así, de la gracia, y el premilenialismo dispensacional enseña que la venida de Cristo es en dos fases. La primera fase se le llamó el rapto, se le conoce como el arrebatamiento, y la segunda fase es la venida gloriosa de Cristo. Esa se popularizó a finales del siglo XIX por un pastor llamado John Nelson Darby. Uno de sus discípulos hizo esas anotaciones en su Biblia, llamado Cyrus Scofield. ¿Le suena? La Biblia Scofield, ¿sí? Ya le sonó la Biblia Scofield. Y la Biblia Scofield fue de las más distribuidas en Estados Unidos. A nosotros nos llegó la Biblia Scofield, y es por eso que el premilenialismo dispensacional se ha popularizado en estos últimos 120, 150 años, si lo quiere ver así. No es el objetivo en este estudio definir, si ya le dije que no estoy de acuerdo con dos, entonces o estoy de acuerdo con el premilenialismo histórico o estoy de acuerdo con el dispensacionalista. Eso no lo voy a definir ahorita. Lo que sí quiero definir con usted son las señales que preceden a la venida de Cristo, ¿sí? No estoy negando la venida de Cristo. Lo que quiero ver hoy, mis hermanos, son cuáles son esas señales que la Biblia marca que van a suceder antes de que Cristo regrese. Estudiando acerca de esto, me encuentro que son más de 40 señales que marcan antes de que el Señor Jesús regrese a la tierra. Entonces, la verdad no podemos hoy ver las 40, aunque veamos una por minuto. Se va a aburrir y yo me voy a aburrir y no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces, más de 40 señales creo que es demasiado verlo, pero sí al menos ver las más importantes. Hay señales que podemos catalogar en tres: señales que ya se cumplieron, señales que se están cumpliendo y señales que todavía no se han cumplido, ¿ok? Entonces, señales que ya se cumplieron, señales que están en proceso de cumplimiento y señales que todavía no son cumplidas. ¿Dice amén? Ok. Si trae para anotar, anote, porque ahora sí entramos, súbase al Ferrari, agárrese fuerte porque vamos como Checo Pérez. Vamos a ver varias señales. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La primera señal es la apostasía, ¿sí? Apostasía significa volver atrás. Apostasía significa dejar todo y volver atrás, ¿sí? O sea, eso es apostasía, mis amados hermanos. O sea, esta señal particularmente ya lleva décadas o bastantes años desarrollándose. Iglesias que creemos que son iglesias, pero en realidad no son iglesias. Son, como lo dice Apocalipsis, y perdóneme, suena bastante fuerte, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Son sinagoga de Satanás. Así lo enseña la Escritura. Son sinagoga de Satanás, mis hermanos. Negando
la resurrección física de Cristo, negando que Cristo regresará, negando la realidad del pecado, negando que no importa la vida que el hombre o la mujer lleve, al fin Dios nos va a perdonar a todos, negando las realidades bíblicas y todos los frutos del Espíritu, diciendo: usted puede hacer lo que quiera, viva como quiera, si viene a la iglesia y deja aquí su diezmo, usted ya tiene hasta terreno en el cielo, ¿verdad? Negando la inspiración de la Biblia. Y ahora en el siglo XXI, mis hermanos, hemos normalizado, bueno, declaro que por fe aquí no, han normalizado el pecado. La apostasía es una señal que está en desarrollo. Y sabe algo, lo que a mí más me preocupa es que uno no vaya a ser parte de la apostasía. Es que uno no vaya a ser parte de ese libertinaje, sino ser de las voces que advierten acerca de la apostasía, sino ser de las voces que señalan la apostasía y que tiene el discernimiento para decir: Cristo viene, mis hermanos. Con todo lo que estamos viendo, el Señor ya viene. Pregúntase, ¿estamos doctrinalmente firmes cuando la apostasía viene desde adentro? ¿Nuestro corazón está alineado a la Escritura del Señor cuando todo esto que se está presentando, mis amados hermanos? O vamos con la corriente o nadamos contra corriente. ¿Me está entendiendo aquí? ¿Sí? ¿Me entiende? Señal número 2, falsos cristos y falsos profetas. Apunte Mateo 24, versos 4 y 5. Dice la Escritura: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabe algo, mis hermanos? Esta segunda señal también uno piensa: pues bueno, hermano, esta sigue en desarrollo. Y uno dirá: pues creo que yo sí tengo el discernimiento de saber quién es Cristo y quién no es Cristo, ¿no? A lo mejor uno pensará así. Ok. Supongamos que es así. Y si le quitan el ministerio, ¿sigue siguiendo al Señor? Si el Señor nos quita lo que hacemos, ¿lo seguimos a Él? ¿O estamos aquí por ministerio? Porque ahora resulta, ¿sabe cuál es el peligro? Que uno se crea Cristo, que uno se cree el ungido, que uno se crea que Él es el único que trae la palabra, que uno se crea que es el único que trae el don, que uno se crea que es el único que puede predicar, que puede llevar el evangelio. El problema no es discernir entre quién es Cristo y algún loco. El problema es que yo no vaya a ser un falso Cristo. ¿Me está entendiendo? Sí. ¿Me está entendiendo? Que uno no sea falso. Es que si no oro yo, la gente no se sana. Si no ministro yo, la presencia de Dios no desciende. ¿Me estoy dando a entender acá? Sí. Y lo otro que también se da en las iglesias, los falsos cristos, ¿sabe qué es? Hoy en día tienen rostros humanos. Hermano, fíjese que esto estamos platicando, y en lugar de citar la Biblia dicen: es que mi apóstol dice esto, es que yo escuché un predicador que decía esto. Y como si esa persona fuera la única que tiene la verdad. Y son manipuladores de la iglesia, diciéndole: si te vas de esta iglesia te va a ir mal. Si te vas de esta iglesia, te maldigo. Si te vas de esta iglesia, no vas a encontrar la verdad en ningún otro lado. ¿Les suena? ¿Les suena? Está en proceso esta señal. Y muy probablemente a muchos de nosotros, la mayoría, si no es que todos, nos ha seducido esta señal. No es que sí tiene razón, es el único. No es que sí tiene razón, es el único que tiene revelación. Me estoy dando a entender con esto, mis hermanos.
Y esto se ha levantado históricamente, mis hermanos. Sun Mayung, un chino loco diciendo que él era Jesús. Charles Theodore Russell poniéndole fechas a la venida de Cristo, pidiéndole a la gente que venda terrenos, propiedades y que todo el dinero se lo donen a él. Joseph Smith diciéndole a la gente: dame a tu esposa porque Dios me dijo que tu esposa es mía, entonces me la tienes que dar. Y la gente iba y se las daba. Y muchas cosas más así, mis hermanos. Hoy en día esta señal, los falsos cristos parecen verdaderos. Los falsos cristos parecen, mis hermanos, que son predicadores de la verdad. ¿Me estoy dando a entender con esto? Ellos también hacen milagros, ellos también hacen proezas, ellos también pueden tirar gente. Tengamos cuidado de a quién estamos escuchando. Amén. Mire, vamos con otra que ya no le toque a usted porque me está viendo feo. Ahí mismo, en Mateo 24, vamos a los versos 6 y 8. Dice: y oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto qué será? Sí, pareciera, hermano, que ya estamos en la tribulación, pero todavía no. Pareciera, hermano, que las cosas ya se están acomodando, y sí se están acomodando, pero todavía no ha dado a luz, todavía no es el parto. Seguimos en principio de dolores, pero bueno, ahorita ese se lo pongo por la misma ofrenda. La señal número 3 es guerras, hambres, pestilencias y terremotos. Y más aquí, ¿verdad? Que a cada rato, ¿cómo nos tiembla? Y uno dice: Señor, ya vence, ya viene, Señor, ¿no? No, y más aquí, mis hermanos. Esas son señales, siguen siendo señales del advenimiento de Cristo. Nación contra nación, reino contra reino. Pareciera que Jesús está siendo redundante, pero una cosa es nación contra nación, un país contra otro país, y reino contra reino. Está hablando de etnos contra etnos, está hablando de guerras civiles. ¿Sí? Está hablando de guerras civiles, guerras entre la gente de la misma sangre. Y eso también se sigue dando. El siglo XX fue el más sangriento de la historia humana. 2 guerras mundiales, Holocausto, Hiroshima, Vietnam, Ruanda, Bosnia. Las hambres que se dieron en el siglo XX, las que también se han dado en el siglo XXI, mis hermanos, la pandemia, ya lo vivimos. Es un recordatorio de cuán frágil somos delante de Dios. Y hermano, se sigue llamando principio de dolores. Como uno la sufrió en la pandemia, ¿verdad? Pero eso es principio de dolores. Ahora imagínese cuando sea el tiempo de tribulación. Siguiente señal: persecución de la iglesia. Mateo 24, del 9 al 10, ahí mismo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Nadie dice amén a este texto, ¿verdad? Nadie dice amén. Sí, Señor, entrégame a tribulación. Sí, Señor, entrégame a persecución. Persecución de la iglesia es una señal, mis hermanos. Mire, Open Doors reporta que más de 365 millones de cristianos enfrentan persecución. Que no lo vivamos no quiere decir que no sea una realidad. Que no nos toque a nosotros no quiere decir que sea una realidad. Mire, le voy a poner un ejemplo muy básico. Me contaba un pastor que él se dedica a tiene un negocio ahí de telecomunicaciones,
que fueron a instalar ahí unas antenas a un pueblo aquí en México. Y llegó el padre del pueblo y les dijo: a ver, señores, pongan aquí sus antenas y todo esto, pero de una vez les advierto que aquí no pueden hablar nada de religión excepto y sea del santo tal, porque los oigo diciendo otra cosa y los vamos a linchar. Y ¿sabe dónde iban a poner una de esas antenas? En la iglesia. Y cuando entraron me contó el pastor, una de ídolos, brother. Pero de verdad de ídolos, que yo estaba muy molesto y iba con su hermano y le dijo: no vayas a decir nada porque nos van a linchar en serio. Aquí en México sí se ha perseguido a la iglesia cristiana. Sí se ha perseguido a la iglesia, y esta es una señal de que el Señor viene, mis amados hermanos. Corea del Norte persigue cristianos como no tiene idea. Afganistán, Somalia, Nigeria, todos los países mayormente musulmanes. Confesar a Cristo puede costar la vida. Y esta señal se está cumpliendo ahorita. Ahorita, mis hermanos, esto se está desarrollando. Ahora imagínense cuando persiguen a la iglesia a nivel mundial. Cuando se diga: obedeces al anticristo y te alineas a él, o te dan cuello. ¿Me estoy dando a entender? Sí, vamos bien acá, o más o menos. Hermano, queremos hablar escatología, ¿verdad? Señal número 5. Esta sí le va a gustar: el evangelio predicado. Esta sigue en proceso. Dice Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Sí lo veo ahí? Vendrá el fin. Miren, mis hermanos, esta es una señal de mucho aliento. Esta es una señal de mucho aliento. Ya hoy en día hay más acceso al evangelio que hace 100 años y hace 200. Ya hay más acceso al evangelio. La Biblia ya se tradujo en más de 3,600 idiomas. Ya tenemos la radio, la televisión, el internet. Las misiones modernas han llevado este mensaje. Pero, ¿sabe algo? Todavía se tienen contabilizados 3,400 grupos étnicos sin acceso al evangelio. Entonces todavía tiene tiempo de arreglar su vida, gracias a Dios. Entonces todavía tiene tiempo de arrepentirse. Pero sabe una cosa también: usted es parte del cumplimiento de esta señal. Y ahí sí no me dice amén, ¿verdad? Usted es parte del cumplimiento de esa señal. Cuando usted le predica a su hijo, cuando usted le habla a su esposo, cuando usted le habla a su esposa, cuando usted le habla al del trabajo, cuando usted invita a un amigo, ora por un amigo, usted está siendo parte de esa señal. La iglesia no es espectadora de la escatología, la iglesia es parte de la escatología. ¿Me está dando a entender? O sea, no nada más es voy a estudiar las señales y a ver qué pasa. No, es yo soy parte de esta historia. Yo soy parte de todo esto que está sucediendo, mis hermanos. Y en la predicación del evangelio es una señal de que Cristo viene. Y se junta con otra señal que está en Romanos 11, 25 al 26. Y esta todavía no se ha cumplido: la plenitud de los gentiles. Dice Romanos 11, 25 al 26: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. En cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La plenitud de los gentiles tiene dos perspectivas. Tiene una dimensión cuantitativa y una dimensión geográfica. Hermano, ¿de qué está hablando? El número total de gentiles, que ese número solo Dios lo conoce.
la plenitud, el total de los gentiles, el total de los que van a escuchar el evangelio. ¿Me está entendiendo acá? Eso solo lo conoce Dios. Nosotros somos sembradores y Dios es quien dará fruto. La plenitud de los gentiles lo conoce Dios. Entonces es una dimensión cuantitativa, contante y sonante, como decimos. Y la dimensión geográfica, que el evangelio haya alcanzado cada rincón de la tierra, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no es el uno sin el otro, es la totalidad del pueblo del Señor. Y todavía tenemos tiempo, como le digo. Número 1, de llevar el evangelio. Y número 2, de arreglar nuestra vida. De arreglar nuestra vida en este sentido, mis hermanos. Esta plenitud del griego es pleroma, que significa la llenura completa, lo que ya se completó, la predicación que ya fue dada. Ahora, el problema es, y esto ya lo estaremos platicando en sobremesa y en escatología, ¿en qué momento es la plenitud de los gentiles? ¿Antes del arrebatamiento? ¿Durante la tribulación? ¿Terminando la tribulación y antes del milenio? ¿Cuándo? Eso no lo vamos a responder ahorita, pero es una pregunta que hay que llevarnos. ¿En qué momento es la plenitud de los gentiles? ¿Antes de la venida del Señor? Si somos dispensacionalistas, o cuando Cristo venga a inaugurar el milenio, ya ahí será la plenitud de los gentiles. La siguiente pregunta: ¿en el milenio va a haber salvos? Esa es otra pregunta buena. ¿Va a haber salvos en el milenio? Qué bueno es hablar de escatología, ¿verdad? Hay más preguntas que respuestas, pero hay mucho que estudiar acerca de todo esto. Vamos con la siguiente señal. La tendencia hacia un gobierno mundial y una economía mundial. Dice Apocalipsis 13:7, la segunda parte, dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando del poder del anticristo. Y Apocalipsis 13 del 16 al 17 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira, hermano, creo que ya ahora, siglo XXI, 2026, hay infraestructura suficiente para poder hacer un gobierno mundial. Hermano, ¿es la ONU? No, no es la ONU. ¿Es Bill Gates? No es Bill Gates. ¿Es Donald Trump? No, deja al pobre viejo. No es Donald Trump. No. Es su yerno, el judío, el Kirchner. ¿Cómo, bro? No. Kushner. Sí. No, tampoco es ese brother. Elon Musk, tampoco es ese brother. Lo que hay que entender es el contexto de la señal, pero como cristianos hay que tener cuidado en especular. Sí, tenga mucho cuidado en especular, tenga mucho cuidado en ponerle nombre al anticristo, porque en todo caso yo le pondría el nombre de su suegra. Tenía que salir, hombre. No le ponga nombre a quién va a ser el diablo encarnado. No le ponga nombre a quién es el misterio de la iniquidad. Entienda la profecía y tenga el discernimiento de ver cómo se va desarrollando. Pero no especule. No se meta ahí: es que lo vi en TikTok. Es que lo vi en YouTube y lo vi de un predicador que se pone una kipa acá y que habla ahí medio chistoso. No, mis hermanos. Dice el teólogo Millard Erickson que la escatología se puede estudiar de dos partes. Escatomanía, todo es escatología, o escatofobia,
no hablo de ese tema, me da miedo, no me gusta. Hay que tener un equilibrio. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? La siguiente señal, esta sí le va a gustar, la revelación del anticristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, ya voy terminando. Dice que nadie los engañe en ninguna manera. Es lo que le estoy tratando de decir. No se deje engañar por Facebook, por TikTok, por YouTube, por la inteligencia artificial, por cualquier cosa. Que nadie los engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida del Señor. La venida del Señor no vendrá sin que antes llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow, y dice los versos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Maestros de la palabra, ¿la iglesia sí o no alcanza a conocer el anticristo? Está bueno, ¿verdad? Depende de la postura. Si se da cuenta, mis hermanos, esta señal no está cumplida. Por lo tanto, no la podemos especular. Le digo, no le podemos poner nombre. Lo que sí enseña la Biblia es que sí viene un anticristo carnal, físico, literal, corporal, el cual por un breve tiempo tendrá el dominio de este mundo. Y como lo dice la Escritura, esto es obra de Satanás. Esto es obra de Satanás. Entonces, mis hermanos, como ya se lo mencioné, son aproximadamente 40 señales que anuncian la venida del Señor. 40. Ahorita vimos unas pocas nada más. Pero ¿qué hago con todas estas señales, hermano? No voy a dormir hoy en la noche, hombre. Aparte de la tortuga que me voy a echar ahorita, que me van a regalar, con todo esto ni a gusto me la voy a echar, hombre. Mis hermanos, como lo dice la Escritura en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, vamos a ser honestos. A veces queremos hablar escatología y no hemos arreglado nuestro matrimonio. No hemos arreglado ni nuestra vida. No me he arreglado con mis hijos, no me he reconciliado con mis padres. Ni siquiera yo me he arreglado a mí mismo. Que las señales, mi hermano, sean también para purificación de nosotros. Y una vez estas señales sean de purificación de nosotros, ahora se convierten en esperanza para que el Señor regrese. La iglesia no le debe tener miedo a la venida del Señor, debe tener esperanza, fe, que el Señor viene, mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso comencé con esta cita. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. ¿Me está entendiendo? La redención está cerca, mis hermanos. Hay que tener los ojos abiertos, sí. ¿Vamos a seguir estudiando acerca de esto? Sí. Sí, Dios mediante, le voy a hablar ahora del anticristo. ¿Cuáles son cada cualidad, cada cosa que va a tener el anticristo? Y vamos a platicar un poquito acerca del premilenialismo. De mientras lo dejo con las señales. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.